Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la Santísima Eucaristía en esta mañana del martes 21 de julio de 2020. Hoy celebramos, porque así lo permiten las normas litúrgicas, en un día como hoy, una misa votiva de San José, para que todos ustedes, con mucha devoción, pongan en manos de tan eficaz intercesor sus intenciones y necesidades más importantes. Por supuesto que nuestro encuentro es con Cristo y comenzamos nuestra celebración en vivo a las 8:30 en punto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos de corazón perdón por todos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo?
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba hablando Jesús a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Y uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Una de las comparaciones más hermosas por las cuales nuestro Señor nos permite penetrar un poco el misterio de la Iglesia, de la una, santa, católica y apostólica, que nunca alcanzaremos de comprender porque es uno de los regalos que corresponden propiamente al corazón de Dios, la Iglesia. Uno de esos símiles o una de esas comparaciones es el de una familia. Y Jesús lo acaba de explicar aquí. Es una familia que se reúne no por lazos de carne y de sangre, que son importantes, pero por unos lazos mucho más profundos que nos vinculan a unos con otros en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Varias veces en los evangelios aparece esta expresión usada de distintas formas, pero la obediencia a la palabra, la escucha de la palabra de Dios, el ser discípulos, es decir, alumnos de Cristo, el reconocerlo por maestro, el reunirnos en su escuela, el dejar que todos los días la palabra de Dios sea la que nos despierta, la que nos pone en camino, eso es lo que nos constituye familia de Dios. Claro, la madre y los hermanos de Jesús son importantísimos. Él no dice lo contrario, pero cuando está ocupado con un grupo que escucha la palabra de Dios, se pregunta, bueno, ¿y quiénes son pues? En últimas, mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A propósito de los hermanos de Jesús, ya hemos hablado otras veces de lo que es Cafarnaúm, una de las ciudades que Jesús incluso maldijo y todavía hoy no se ha recuperado de las ruinas, pero precisamente en cuyas ruinas se han estudiado la arquitectura y las costumbres de la época. Fue destruida poco después de la Pascua de Cristo y lo que se conserva ahora es preciosísimo patrimonio para la arqueología cristiana. Las casas, en vez de tener portones hacia los grandes corredores viales, que no había grandes carros ni carruajes en el momento, las tenían hacia una especie de patio central. Y los grupos de casas que convergían sobre ese mismo patio creaban entre todos los miembros de una pequeña sociedad una familiaridad que los hacía verdaderamente hermanos de crianza.
y se criaban, se desarrollaban juntos, y quienes llegaban disfrutaban de la familiaridad de ese núcleo humano. Es como si en la ciudad hubiera pequeños grupos de familias que todo lo compartían, que crecían juntos, que se educaban juntos. La palabra hermanos en la Biblia proviene más bien de esa experiencia que de lazos necesariamente de carne y de sangre. Cuando se estudian además las lenguas bíblicas, se descubre que en el arameo, en las lenguas usadas en la época, hay ciertamente, como en todas las lenguas, una gran riqueza en muchos aspectos, pero este no es un aspecto que se desarrolle. Entre otras cosas, varias lenguas modernas tienen las mismas dificultades. En inglés, por ejemplo, no hay una palabra para decir cuñado. Para decir cuñado hay que decir un hermano legal, un hermano. Y si eso pasa hoy en día, en una lengua riquísima, entre otras cosas, ¿qué diríamos en esa época? De tal manera que no es un fenómeno extraño, pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta para no, por una frase de la Biblia, cambiar el sentido de lo que la Biblia dice. Todos ustedes saben que la concepción de nuestro Señor Jesucristo fue virginal y que la Santísima Virgen ni antes ni después tuvo más hijos, solo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todos aquellos que en otra parte del Evangelio son llamados por sus nombres, Santiago y José y Judas y Simón, pues qué casualidad que algunos de ellos se volvieron sus discípulos, y no porque fueran hermanos de sangre, sino porque lo conocían, porque habían crecido juntos, por lo menos durante alguna etapa de su juventud. Volvamos nuestra mente a lo que es verdaderamente importante, que no es la discusión sobre la fraternidad de Jesús, que es necesario aclarar porque hay muchos enemigos de la fe que tratan de confundir y complicar a partir de palabras sacadas de contexto las conciencias de las personas, y volvamos nuestra mirada a lo fundamental, que en otras palabras tendría que expresarse esta mañana así: y yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios con gusto, con cariño. Me preocupa estar en cada instante de la jornada, estar haciendo lo que Dios quiere. Porque si lo estoy haciendo, soy de la familia de Jesús. Soy uno de aquellos que Jesús llama sus hermanos, sus primos, su madre, sus íntimos. Soy de los íntimos de Jesús. El profeta ve hoy, en la primera lectura, la misericordia de Dios, que es lo único que puede restaurar al pueblo que se convierte. De hecho, la historia les demostró a los judíos, en esa época todavía no eran técnicamente judíos, les demostró a los israelitas que la conversión sí atraía sobre el pueblo las bendiciones divinas. Oyeron a los profetas, es decir, escucharon la palabra de Dios. Asegurémonos hoy de escuchar esa palabra y de obedecerla en todas las circunstancias de nuestra vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezcla el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el sacrificio de alabanza que te vamos a ofrecer, te rogamos, Padre Santo, que mientras cumplimos nuestra misión, disfrutemos de la intercesión de San José, a quien confiaste en la tierra la misión de custodiar, haciendo las veces de Padre, a tu unigénito Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, custodiara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, y te celebran unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este cáliz a recibir la unción de la vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios mío, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Muy bien, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Quienes nos siguen por los medios o no se acercan a comulgar todavía, hagan aquí su comunión espiritual muy fervorosamente. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Renovados, Señor, por estos sacramentos de vida, haz que siempre vivamos para ti en santidad y justicia, según el ejemplo y con la intercesión de San José, el hombre justo y obediente, quien te sirvió con fidelidad en la realización de tus insondables misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me permito recordarles, además, porque creo que les puede servir mucho para su propia vida espiritual, nuestra catequesis de adultos, el miércoles, mañana, a las 6:30 de la tarde. Mañana comenzamos un ciclo de programas sobre los mandamientos, a continuación de las bienaventuranzas y leyendo todavía el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, vamos a entrar en aquellas adaptaciones, en aquella lectura que nuestro Señor Jesucristo, precisamente a la luz de su mensaje evangélico de las bienaventuranzas, hizo de los mandamientos. Creo que será muy interesante, así que los invito de corazón los miércoles a las 6:30 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.